Bueno, aquí estamos, así es, Isabela, y es que los hijos que se convierten en padres de sus propios padres suelen enfrentar una situación compleja y desafiante en la vida, Jordán. Y además que esto puede traer como resultado que estos hijos asumen responsabilidades que no les corresponden. Y además se altera la dinámica de cómo debe ser una familia. Así es. Y para abordar este tema llega la doctora Aisquel Machado, quien es psiquiatra, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Jordán, hola Jessy, gracias por darme la oportunidad de seguir siendo una vocera de salud mental y hablar de todos estos temas que nos competen a todos. Bueno, bienvenida, espero que te sientas en casa. Y esto es algo que definitivamente tenemos que prestar mucha atención cuando es común que se dé este cambio de rol en las relaciones familiares. Sí, fíjate, primero me gustaría como empezar definiendo lo que es el rol de padres y el rol de hijos, Perfecto. digamos. Muy bien, me encanta. Y entonces ahí estaríamos hablando de que padre o madre son protectores y cuidadores. Los hijos, además que somos la raza más vulnerable al nacer, que en cualquier momento podemos perder la vida en esos primeros años de vida. Correcto. Somos los cuidados, Ok. o sea, a los que hay que proteger. Entonces, si los que hay que proteger se tienen que volver protectores, imagínate, alteramos toda, no la dinámica familiar, alteramos la biología del ser humano. Correcto. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que nos den alimento, que nos protejan del frío, que nos protejan del calor. Y estoy hablando de lo más básico, pero también necesitamos que nos muestren amor, aceptación, para que se pueda producir todo en la personalidad, el desarrollo de la personalidad que ocurre en la infancia, ¿ok? En la infancia y hasta mediados de la adolescencia, tú puedas sentir, puedas tener autodeterminación cuando tú te conviertas en papá o cuando tú te conviertas en mamá. ¿Ok? Sí hay muchos casos, obviamente no todos nacimos para ser padres o madres. Correcto. Y a lo mejor es una frase como muy dura, pero es cierta. Se ha romantizado mucho el ser papá y mamá. Total. Y parece que como no, cuando seas padre te vas a dar cuenta. Entenderás. Cuando No, seas y encontrarás madre, el propósito de la vida. sí, entenderás y descubrirás el verdadero amor. No es cierto. Hay madres y padres que no descubren el verdadero amor porque seguramente tienen rasgos. Mira, nosotros hablando de personalidad y de trastornos de personalidad en psiquiatría, hablamos de 3 grandes clústeres donde se agrupan de acuerdo a los rasgos más importantes. El clúster A es el clúster como de los raros o excéntricos. Ok. El clúster B es el clúster como de los egoístas y Ok. problemáticos. Y el clúster C es el clúster de los tímidos y ansiosos. Ya. Los malos padres o los padres irresponsables no están ni en el clúster A ni en el clúster C, están en el clúster B. Son egoístas. Egoístas, correcto. ¿Ok? Muy bien. Básicamente lo que más les importa es su propio bienestar. Sí. Y se vuelven entonces un poco manipuladores con los hijos, no reconocen nunca que están equivocados y más bien en cada momento que pueden le muestran a hijos o a los que tienen que cuidar, le muestran como si fuera por mí es que tú estás vivo. O sea, y por tu agradécelo, culpa, agradécelo. Ya. Ok. Y por tu culpa, Yo limité mi vida. yo no he logrado ser lo que Ya. quería Claro, ser. son esos padres manipuladores que viven siempre. Todo eso es clúster B de personalidad. Claro, lanzándole toda la responsabilidad a los hijos de sus frustraciones, de lo que no lograron hacer, doctora. Pero ¿cómo afecta la dinámica familiar cuando los hijos son los que cumplen el rol de los padres? Mira, Y explica también, por favor, Sí. disculpa, las 2 etapas, cuando es niño Sí. y cuando es adolescente. Además. Porque además son escenarios diferentes. Qué A bueno, Jordán, que lo toca. el cerebro humano es el que más tarda en desarrollarse. Estamos hablando de que tardamos 25 años las mujeres, más o menos, para que el cerebro esté completamente Maduro. desarrollado, maduro, y tardamos entre 28 y 30 años los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen testosterona y la testosterona enlentece el crecimiento del árbol dendrítico, de manera que no se comunica como se comunica el de la mujer. Nosotras estamos más conectadas o hiperconectadas por todas esas árboles. Cronológicamente hablando. Correcto. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Casi siempre vamos a ver mujeres como que esa etapa psicológica, si tenemos hijos, yo tengo 2 hembras, pero quien tiene la oportunidad de tener hembras y varones, y ponte un varón mayor y una hembra menor, de repente le dice al varón, ¿por qué no te portas como tu hermana, que es menor que tú
y es más madura que tú. ¿Qué? Ya. Básicamente eso es biológico, es porque sí. imposible que se porte, que tenga sea la más madurez. madura. Químicamente está Ajá, comprobado. porque el cerebro es así, crece más rápido el de la mujer. Entonces, bien, ¿cuáles son, y como decir, qué es lo más grave de que nos volvamos padres de nuestros padres? ¿Ok? Nosotros necesitamos que nos cuiden un gran periodo de tiempo. Y por lo general tenemos el sentido común de la familia. Sí. Nuestros hijos no tienen un sentido común hasta tener por lo menos 21 años. Antes de eso, le vamos a pedir a nuestros hijos, por favor, siempre recuerda qué piensa tu familia, qué aprueba tu familia y qué desaprueba tu familia cuando no estés con tu familia. Para que él pueda tomar decisiones no movido por su sensatez, porque no ha completado el desarrollo cerebral, pero al menos como su familia lo hubiera hecho. Nosotros somos tribales, funcionamos como en tribus y sentimos empatía por nuestra tribu. De manera que en la medida en la que vamos creciendo, aprendemos de nuestra tribu lo bueno y lo malo. Muchas veces, si tenemos padres irresponsables, los cerebros del resto de la familia dicen, hay que quitárselo, hay que ayudar, hay que apoyar, y ahí entran abuelas y abuelos, y ahí entran tíos, y empiezan a ayudar, sobre todo estas familias latinas. No sucede en familias nórdicas, Ni europeas. no sucede en familias anglosajonas, sucede más en nuestras familias hispanoamericanas, diría yo, ¿no? ¿Qué sucede? Que tú vas a tener muchos vacíos. Si tú tienes que cuidar a tu papá, que se supone que te tiene que cuidar, tú lo vas a hacer por un estado de sobrevivencia. Sí. Estás en supervivencia, corres peligro y por eso lo cuidas. Estamos hablando, imagínate tú, papás y mamás que tienen problemas de drogadicción, alcoholismo, violencia, ¿ok? Todo eso entra en ese mismo clúster que te dije de personalidad B. ¿Ok? Histriónicos, narcisistas, eso yo le digo selva, ¿ok? De personalidad, porque te consigues lo que sea. Ok, pero aquí quizás evaluando un poco el panorama de desarrollo del ser humano, hay una etapa ya en quizás la madurez o en la adultez, donde asumimos este rol por ética, por moral, porque tenemos un sentido de agradecimiento. Claro. Es decir, estos jóvenes hoy en día que de repente ya son independientes y bueno, sus padres ya tienen cierta edad, Sí, son mayores. tienen que asumir, Correcto. digamos, ¿cuál es la diferencia entre Ese este rol. proceso, el de adolescente y el de niño? Sí, es muy distinto. Ok. Porque, a ver, primero tenemos que entender que llega un momento en la vida en que nos podemos volver más fuertes que las figuras fuertes de nuestra infancia. Ya. ¿Ok? Tú puedes haber mirado a tu mamá y tu mamá una mujer o tu papá fuertes, echados para adelante, que para todo resuelven, que saben Aguerrido, si te total. duele la cabeza qué hacer, si no sabes hacer una tarea, te la resuelven, si no Total. sabes... Ok, y de repente empiezas a mirar, si tienes la gran oportunidad de ver a tus papás envejecer, empiezas a mirar que van perdiendo condiciones, porque nosotros tenemos nuestro cerebro, que tarda todo ese tiempo en desarrollarse, envejece. Y en el proceso de envejecimiento perdemos capacidades intelectuales para resolver problemas. Entonces tú ahí en tu cerebro empieza, mami, no, pero es que se hace así. Tranquilo, tranquilo, yo lo puedo hacer. Yo agarro el vaso. Esa lucha. Empiezas, ¿verdad? Sin querer ofender Sí, total. a los que han sido los fuertes. Tu autoridad. La autoridad. Tu Correcto. sentido de respeto toda tu vida. De hecho, se atreven incluso a decir, usted va a enseñar a papá a ser hijo. Correcto, porque no queremos perder el rol. Porque acuérdate que ese rol de poder te da privilegios. Sí, así. Entonces Claro. nosotros no queremos perder el rol de la autoridad. Muy bien. ¿Ok? Ya. Sin embargo, ciertamente si a mí me dan esa riqueza en estrategias emocionales, o sea, empatía, inteligencia emocional, compasión, tolerancia, si así me criaron, yo voy a tener esto mismo para dar cuando yo identifico a través de la empatía que tú necesitas algo y que yo te lo puedo dar. Y que yo en algún punto también lo necesité. Eso,
Y de hecho me gustaría, ay, que discúlpame en serio, porque estamos en televisión, esto es un tema que podríamos desarrollar sí. horas y Muchísimo. además es apasionante, ¿no? Y me encantaría que nos vuelvas a visitar para seguir desarrollando muchas preguntas. De hecho, producción, Claro. invitación abierta, Sí, por por favor. favor. Tenemos que despedir ya esta entrevista. Quisiera que nos despidiéramos con un mensaje breve que le pudieras dar a toda la familia venezolana y Latinoamérica. A que esos nos está padres, viendo. a esos jóvenes e incluso a esos adultos que hoy día están desde el rol del hijo. Sí, y yo creo que como tribu, como te dije que funcionamos de forma tribal, lo que más podría decir es que cuando nos demos cuenta que algún padre o alguna madre no está llevando el rol como debe llevarlo, primero que entre a terapia, porque puede tener heridas de la infancia. A lo mejor mis papás no me pudieron dar porque no lo tenían. Y nosotros arrastramos esas historias. Las historias no solo de nuestra familia, no solo de nuestros padres, sino de toda la familia. Entonces, no normalicemos ni naturalicemos la falta de amor, de empatía y de tolerancia. Y como tribu podamos ayudarnos. Mira, yo creo que te está faltando esto. Es delicado. A mí me ha tocado hacerlo en esos padres, en esos grupos del colegio. Sí. Porque en el grupo del colegio hay mamás muy liberales con otras no tan liberales y tú quieres como que vayamos en el medio. Pero sí se puede. Yo creo que la colaboración es una de las cosas que más le hace falta al mundo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De verdad, nos llevamos herramientas muy importantes porque sí, yo siento que en alguna oportunidad cumplí ese rol. Y no solo como mamá de mi mamá o mi papá, sino también mamá de mis hermanos. Muy y bien. ese tema podemos desarrollarlo Desarrollarlo otro total. día. Seguir con eso. Gracias por tu visita.